Muy buenas noches, hermanas y amigas. Siguiendo el reto de leer por 24 días el Evangelio de Lucas, estamos hoy en el día 8 y estoy aquí junto con mi hermana Trini de El Salvador, acompañándome para leer juntas en esta noche. Déjenme orar para que el Señor bendiga su palabra. Padre, muchas gracias por este tiempo de poder ir nuevamente a tu palabra y conocer los detalles de tu vida, para aprender más de quién eres tú y lo que tú también nos muestras de tu persona, para tomarlo, para poder de veras desear aplicar algunos de los principios que tú nos dejas cuando leemos tu palabra. Bendícela, que tu espíritu nos muestre tus verdades a aprender en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Trini, si puedes empezar a leer, por favor, el capítulo 8. Capítulo número 8 del Evangelio de Lucas. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Ana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe?
y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que se saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataron con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio y a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y le dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado de él endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase entrar en él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió a la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y el miedo y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido.
Milagros tremendos en este pasaje. Hay cosas a mí que me llaman mucho la atención de esta lectura de esta noche, pero me gustaría ver si Trini tiene algo antes de compartir yo lo que me gustaría decirles a ustedes, mis hermanas y amigas. Sí. Bueno, desde el inicio de este capítulo, ¿verdad? A mí me impacta el esfuerzo, por decirlo así, ¿verdad? Que hacía Jesús, porque dice que iba por todos lados, pues por todas las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino. Y los discípulos, pues, iban con él. Y Sí, algunas mujeres también que habían sido tocadas por él. Entonces a mí me llama mucho la atención y yo digo, qué gran ejemplo y qué gran reto podemos recibir desde ahí, que Jesús nos dio el modelo de que no nos vamos a estar sentados, ¿verdad? Y que conozcan a Jesús algún día, ¿verdad? O, ay, que no se vea que no, hay que ir, hay que movernos, hay que hablar, hay que utilizar los medios, ¿verdad? Inclusive este. Entonces, en este primer párrafo yo considero que Jesús nos da un gran ejemplo y así, también de esforzarnos por seguirle como lo hicieron los discípulos y las mujeres que lo habían conocido. sí. Ahí andaban las mujeres, ¿verdad? Tremendo, sirviendo, quizás sintiéndose, bueno, con solo el hecho de estar sirviendo a ese grupo de hombres que andaban ya era un gran privilegio para ella, ¿verdad? Y lo más probable es que ellas mismas conseguían el dinero para la comida, para todo eso, porque no se menciona nada de eso, sino que pues ellas estaban ahí, les servían, ¿verdad? Y estaban acompañándoles. Eh, pero bien tremendo que ahí dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Allá andaban estas mujeres y, y dice que le servían de sus bienes. Estas mujeres después de haber sido pues sanadas, liberadas, pues ahí. O sea que ellas pagaban, ¿verdad? Lo que les daban, lo que Fíjate, eso compraban, ya porque, sea ajá, comida y todo. El esfuerzo no fue solo seguirlo, sino que ujú, también de sus bienes, o sea, de lo que ellas poseían, sí. eso mismo daban para ellos. Ajá, ese es un ejemplo muy grande pues para nosotras hoy día, ¿verdad? Porque no solo ellas servían, sino que ellas mismas de sus propios fondos, de sus propios Pagaban. bienes, pagaban eso que le daban a estos hombres. Qué ejemplo más grande. Bueno, luego viene lo de la parábola del sembrador. Y al final a mí lo que pues siempre me impacta de este pasaje es que hay una parte de la semilla que cae en buena tierra y más la que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dice, dice en este Lucas, en la otra parte paralela a este pasaje, dice, y dieron este fruto a 100 por 1, ¿verdad? O sea, que había dado mucho fruto donde había caído esta semilla. Y sí, qué bueno que ¿Sabes qué me llama sí. la atención a mí también? Es que no se entendía directamente lo que Jesús estaba diciendo, pero los discípulos se atrevieron a preguntarle. Y yo creo que eso es algo bien importante también que nosotros debemos aprender, que si algo no entendemos, porque yo he sabido de gente que me dice que no es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Y en lugar de quedarse con eso, lo que deben de hacer es buscar a una persona de buen testimonio, de que tenga buena base bíblica, que conozca realmente la palabra, que la haya estudiado, y preguntar, no quedarse con las dudas, ¿verdad? Sino preguntar, como No lo hicieron los quedarnos con discípulos. las dudas. Y como tú acabas de decir una cosa bien importante, preguntar a alguien que sepa, alguien que de veras, o sea, te puede explicar bien lo que quiere decir, ¿verdad? Porque en ese sentido debemos de pedirle a Dios que nos guíe a dónde preguntar, ¿verdad? Para que nos expliquen qué significan algunos pasajes de la Biblia. Puede ser un maestro de escuela dominical, pastor, un anciano, alguien que nosotros hemos visto que está ahí en iglesia y que le hemos visto de veras buen testimonio y que hasta está aprendiendo, ¿verdad? Que está Sí. Pero aprendiendo. ¿sabes qué? ¿Qué nos recuerda eso también, Almi? Lo importante que es buscar una congregación donde se enseñe realmente la palabra de Dios. O sea, no solo porque me quede cerca, no solo porque es bonita, no solo porque sé yo cuántas cosas se pueden ver en una congregación, en una iglesia,
Así sino es. que hay que ver que sea realmente enseñada la palabra de Dios, Ujú. porque no le vas a ir a preguntar a alguien que no sabe, ¿verdad? Lo que está diciendo, Exactamente. que todo lo alegoriza, Sí, y es así es. peligroso también, ¿verdad? Ujú. Muy buen punto también. A veces la comodidad, buscando nosotros la comodidad o los lugares esos que están de moda, porque hay muchas iglesias de moda en todas Templos bonitos, los bonitos, los que tienen todo nítido, que la tecnología está en la punta de todo, ¿verdad? O que de veras cuando llegamos nos sentimos tan bien y a veces lo que se nos enseña no es realmente lo que Dios quiere que se esté enseñando ahí. Muy buen punto. Busquemos de veras, así como hicieron los discípulos, preguntarle al maestro, ¿qué significa esta parábola? Explícanos. Y él les explicó y ahí estaban las respuestas. Pues algunas otras cosas del pasaje, Trini, que fueron interesantes aquí. Eh, del siguiente párrafo podemos ver cómo, del versículo 19 al 21, podemos ver cómo Jesús le dio prioridad a los que estaban interesados en andar con él. Entonces yo creo que ahí podemos ver también el hecho de que si nosotros buscamos a Jesús, Él no va a dejar de lado. Si nuestro interés es genuino en Él se va a rebuscar, ¿verdad? Perdón si puedo usar una sí. palabra. Ujú, Pero sí, o sea, Jesús no nos va, si no para Él no fue prioritario su madre y sus hermanos fisiológicamente hablando, sino que sus hermanos en la fe, sus seguidores, y seguimos siendo importantes para Él. ujú. Así es. Muy bien. Pues las siguientes secciones aquí de este pasaje son, para mí, viéndolo así general, es de cómo el Señor nos enseña el poder tan grande que Él tenía sobre la naturaleza, sobre los demonios y sobre la enfermedad. Eh, tres cosas que todavía en un sentido son reales en nuestro mundo, ¿verdad? Eh, hay lugares donde de veras el clima ataca tan fuerte, pero, por ejemplo, nosotros pensando en nuestros países de Centroamérica, que tanto temblor y ya para muchos ya los temblores ya se nos hizo como la cosa cotidiana, solo cuando sentimos aquello que de veras ha destruido mucho, ¿verdad? Entonces sí, pero como el Señor pues tiene poder sobre eso y sigue controlando y guardando a los suyos en medio de eso, ¿verdad? Porque aquí cuando Él calma la tempestad, solo pues habla y el mar obedece. Aquello se pone en calma y qué tremendo eso, qué tremendo eso de cómo Él habla y dice, despertando, él reprendió al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Una palabra de él bastó para que toda la aflicción y el miedo que tenían estos experimentados pescadores ahí, poder eh, eh, tener la calma, ¿verdad? Y de ahí, pues, ese acto tan tremendo de cómo el Señor hizo que estos demonios, esta legión saliera de este hombre y los metió en los cerdos y esos se despañaron y se ahogaron, ¿verdad? Otra cosa grandísima. Y pues la sanidad de la hija de Jairo y de la mujer que tocó el manto. Esto es bien importante porque eh, con esa sanidad de esta mujer, ella solo lo tocó, ¿verdad? Y fue sanada. Y y creo que muchas veces nosotros solo necesitamos ir a Él con fe para que Él haga algo en las vidas nuestras, ¿verdad? Y sí, yo creo que Jesús es capaz todavía, tiene todo ese poder para sanarnos de cualquier cosa si es la voluntad de Él. Y creo que esa es la manera en que debemos de no perder la perspectiva. Si cuando estoy pidiendo por sanidad por alguien o por mí misma, será la voluntad de Dios que yo sane. Y yo creo que al entender eso cambia la manera en la que yo puedo ver mi enfermedad o puedo ver el hecho de si Dios me va a sanar o no.
porque de todas maneras, toda sanidad viene de Él y toda sanidad es divina en ese sentido, ¿verdad? Y nosotros creemos en eso. Si Él nos quiere sanar, lo va a hacer soberanamente. Pero también si su voluntad es sanarnos completamente, ya acompañándolo a Él, también esa es una gran sanidad. Y es una sanidad divina también, ¿verdad? O sea, creo que debemos de tener siempre eso. No dejar de orar, porque no debemos de dejar de orar. Él lo puede hacer. Pero en esos casos donde ya, digamos, el médico te ha dicho ya no se puede más, pues seguir orando que el Señor tenga la misericordia para sanar completamente al ser querido de la manera que Él lo crea mejor, ¿verdad? Así que es un tema bien difícil, yo sé, pero en estos casos, aquí en estas dos mujeres, pues el Señor tuvo a bien hacerlo, y fue una cosa maravillosa, tanto para la mujer como para la hija de Jairo, para la muchacha misma y para los padres, ¿verdad? Los cercanos ahí. Trini, ¿algo más que pudieras agregar aquí? Sí, Almi, en cuanto a la parte de lo del endemoniado gadareno, que es bien conocida, ¿verdad? Yo quisiera quizás que pensemos, sí, en lo que tú mencionaste exactamente, el poder de Jesús sobre esa realidad, ¿verdad? Porque es una realidad espiritual. Ujú, No tengo mucha experiencia en eso en realidad, ¿verdad? Pero sí he escuchado testimonios y todo, bueno, y todos sabemos que el demonio existe, ¿verdad? Y sus sí. seguidores también. Pero a mí me llama mucho la atención cómo la gente, después de que Jesús libertó a ese hombre y él Ujú, fue visto de una manera diferente y estaba a los pies de Jesús, vestido ujú, en su juicio cabal, dice, y la reacción de la gente fue tener miedo. exactamente. Yo le hubiera tenido miedo antes, ¿verdad? Cuando estaba endemoniado, ahí sí hubiera tenido miedo. Sí, Pero ya al estar sentado a los pies de Jesús y la gente, su reacción fue, mira, Jesús, mejor anda. qué Pues sí, tremendo. los cerdos se murieron y pues sí, va, y esto está bien, pero los cerdos se murieron, tuvimos pérdida. O sea, a mí no me cabe cómo la gente se enfocó. No, yo me hubiera, o sea, qué poderoso este hombre, que hace esto, este que le habíamos visto hacer cosas tan malas aquí en el cementerio y en todas partes haciendo maldades, controlado por los demonios, y la gente no, la gente lo que hizo fue pedirle a Jesús que mejor se fuera, ¿verdad? Sí. Y muchas veces sucede eso, vean, nos enfocamos. Yo conozco cristianos Ujú, que viven temerosos porque oyen ruidos en su casa, porque sienten no sé qué, porque ven no sé qué, y en lugar de enfocarse en Jesús, y cuando Jesús se pone de pie, todo lo demás queda abajo, vean. Por ujú. eso es que nosotros podemos tener valor, porque confiamos en un Dios todopoderoso que es Jesucristo, y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si Así es. creemos en Él, confiamos en Él, Ujú, estamos del lado victorioso. así Entonces es. sí me gustaría nada más enfatizar eso, ¿ve? Y qué bonito cómo hiciste el resumen ahí de el poder de Jesús sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre las fuerzas naturales, ¿ve? Ujú, Los desastres naturales. Jesús es todopoderoso. Entonces, amén. Ujú. Sí, y eso nos deja este capítulo, es ver cuán todopoderoso es Él. Porque desde que inicia el capítulo así es, o sea, nos muestra su poder, eh, bueno, en el sentido de que hablando otra vez de las mujeres, ¿verdad? Estas mujeres estaban con Él porque Él ya había mostrado su poder en sus vidas y le servían. Y en la parábola, el hecho mismo del poder que Dios tiene para convencernos al oír la palabra de Él, convencernos de nuestro pecado y poder decir, o sea, sí, yo reconozco esa palabra, la quiero poner en mi vida y voy a dar fruto al tenerla ya en mi vida. Es otra manera de ver el poder grande de Dios y de ahí para allá, pues todas las cosas que Jesús hace, me está mostrando su poder sobre todo, aunque pues aquí no dijimos nada de que no hay nada oculto que no debe ser manifestado. Eso a mí me da mucha esperanza, me da mucha esperanza porque todo va a ser manifestado un día.
Quizás hoy hay cosas que para nosotros, ay, esto está oculto todavía, la gente no lo quiere reconocer, ¿verdad? No quiere ver, pero va a llegar un momentito en que todo va a ser conocido y todo va a salir a la luz. Tal vez aquellas cosas incluso que nosotros a veces decimos, ay, la gente debía darse cuenta de esto, la gente debía de saber esto, pero a veces no se da el momento. El Señor sabe cuándo todas las cosas van a ser reveladas y eso es bien importante. Y pues lo que decías tú, el hecho que Jesús le dio en este momento prioridad a los que estaban con él, a los que estaban escuchándolo a él, a los que lo estaban siguiendo a él, porque hasta este momento sus hermanos y su madre todavía no eran parte de sus seguidores realmente, ¿verdad? Venite, queremos hablar contigo, y quizás era para llevárselo, porque como había rumor de que se había vuelto, que era un personaje que estaba dando demasiado problema, ¿verdad? Pero no, el Señor, pues la respuesta que dio ahí fue bien tremenda. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Por sobre todo eso, mis hermanas, mis amigas y cualquiera que escuche esta lectura hoy, lo más importante es, hemos leído la palabra, pues hacerla, ¿verdad? La parte que tenemos que hacer todavía de ella. Puedes orar, Trini, para terminar, por favor. Sí, oremos. Padre nuestro, estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Qué privilegio tan hermoso que tenemos de llegar ante el trono de tu gracia. Queremos reconocer la obra de Jesús a nuestro favor, Señor. En este capítulo podemos ver cómo Él, siendo Dios, se demostró, se manifestó, se dio a conocer su poder, su realidad, de su existencia, Señor. Queremos alabarte por ello, agradecerte, Señor, y que en nuestro corazón, en nuestra mente, siempre pueda haber gratitud, Señor, porque es un privilegio. Y gracias por dejarnos al Espíritu Santo para que nos pueda guiar, para que nos pueda fortalecer, para que esté en nosotros, Señor. Y queremos en esta noche reconocerte y queremos alabarte, bendecir tu nombre y pedirte por todas esas necesidades que tú conoces, porque tú eres Dios Todopoderoso. Y queremos pedirte que tú te manifiestes, que te muestres, Señor, cómo es tu voluntad, porque es la mejor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muchas gracias por la atención y gracias, Trini. Chelita ha estado también ahí con nosotros esta noche. Que el Señor las bendiga y hasta la próxima. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Bendiciones. Gracias. Amén. Bendiciones.